Entonces, les recuerdo el tema del día de hoy, es la meliponicultura en la península de Yucatán, impartido por el doctor Rubén Medina Hernández del INIFAP. Vamos a iniciar en un minuto, los invitamos a que se sigan conectando. Vamos en primer lugar a escuchar unas palabras de la maestra Bárbara Baltazar. Ella es subgerente de Desarrollo Forestal Comunitario aquí en la Comisión Nacional Forestal y nos va a dar un mensaje de bienvenida. Buenas tardes, Bárbara. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas quienes nos acompañan en esta transmisión. Para la Comisión Nacional Forestal es un gusto compartir con todos nuestros seguidores, con todo nuestro público, temas de gran relevancia y de gran interés para todos quienes habitan en las áreas forestales. Y particularmente es también muy importante tener este tipo de colaboraciones con gente especialista en los temas, ¿no? En este caso, una colaboración con el INIFAP, ¿no? La actividad de la producción de miel es una de las actividades principales en los campos, en las áreas. Es una actividad de gran relevancia para todos los esquemas de producción. No solamente por lo que representa en términos de la producción de miel, sino también por la importancia que tienen las abejas en los procesos de polinización. Y justamente la región de la península de Yucatán tiene muchas particularidades que en un momento el ponente del día de hoy pues va a compartir con nosotros. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión y esperamos que la información que compartimos con ustedes pues sea de gran importancia y sea de gran relevancia para todas las actividades en términos de socializar los conocimientos que se dan en estas investigaciones que tenemos ahora. Muchas gracias, maestra Bárbara. Entonces vamos a presentar al ponente del día de hoy. Voy a compartir su semblanza para que nos lo puedas presentar. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy, como ya lo mencionaba, nos acompaña el doctor Rubén Medina Hernández. Él es licenciado en Biología por el Instituto Tecnológico de Concal en Yucatán. Cuenta con una maestría y un doctorado en Ciencias Agropecuarias por la Universidad Autónoma de Yucatán, aquí en México. En su tesis doctoral ha evaluado los efectos de la temperatura asociados con el calentamiento global en la aptitud biológica de las abejas melíferas y las abejas nativas. Está interesado en estudiar cómo los factores ambientales influyen sobre los parámetros morfológicos y el comportamiento de las abejas neotropicales. Hasta el momento, el doctor Medina ha publicado 7 artículos de nivel internacional, siempre enfocado en el estudio de las abejas. Actualmente es investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias en el estado de Campeche, aquí en México. Bueno, vamos a dar paso a esta presentación por parte del doctor Rubén Medina y igualmente, como ya lo mencionó la compañera Elizabeth, les invitamos a que vayan poniéndonos todas sus preguntas en el espacio del chat, por favor. Adelante, doctor, por favor. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la presentación y gracias al CONAFOR por la invitación y esta oportunidad de transmitirles un poquito de esta información, ¿no? Sobre esta actividad pecuaria que se da aquí en la península de Yucatán y que es una actividad pecuaria muy relevante en el contexto histórico y cultural de la península de Yucatán, ¿no? Que abarca a los 3 estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Voy a empezar con la presentación. Y permítanme un segundito, ok. Bueno, pues esta presentación que les traigo es sobre la meliponicultura en la península de Yucatán. Pues la meliponicultura más que nada es la actividad pecuaria que se trata del cultivo de las abejas meliponas, ¿no? Bueno, meliponinos, porque también hay otras, bueno, no podría ser trigonicultura también. Estas abejas son un tipo de abejas muy particular que están en el neotrópico, o sea, en las zonas tropicales, porque incluso hay meliponinos en Australia, también tenemos meliponinos en África, pero en este caso vamos a hablar del contexto en América, no específicamente de la península de Yucatán.
Aquí tenemos estas imágenes alusivas a la llegada de los españoles a América, ¿no? Cuando llegó Colón, posteriormente la conquista de la Nueva España. Y hay algo importante que tenemos que saber, que hasta mucho después de estos eventos fue que se introdujo la abeja melífera, que es esta, la abeja europea. Nosotros en el continente americano no teníamos esta abeja en particular. Estamos tan acostumbrados a verlas forrajeando, ¿no? En las hierbas, incluso estás caminando, vas por la calle caminando y las ves y uno ya no tiene la noción de que no siempre, que esta especie no siempre estuvo aquí. Anteriormente teníamos otros tipos de abejas, que son las abejas, los meliponinos, los que les comentaba, las abejas en aguijón, que son abejas nativas. La abeja melífera se introdujo durante la colonización posterior a la conquista de México. Se sabe que este tipo de abejas tenía cierta actividad pecuaria por algunos pueblos nativos indígenas de América. En el caso de Brasil, tenemos estas tribus que están acá al principio. Los azules son los nombres de las tribus y esto que está en magenta es el nombre de la especie que ellos cultivaban. Y el nombre en verde es el nombre nativo de esta abeja, ¿no? La Melipona con principes, le llaman tiuba. Y también se cultivaba la Melipona scutelaris, que es la urucú. Y en Yucatán tenemos que los mayas cultivaban a Melipona bichi, que conocemos como Xunancap. También se le conoce como Colencap por su nombre en maya. Además de estas abejas, hay otras especies, pero las que se conoce o se tiene registros de que se cultivaban, de que no simplemente se extraía la miel o la cera y se dejaba, son estas especies. Normalmente se considera que en la mayor parte de las culturas lo que hacían era una cuestión de extracción, ¿no? Como les había comentado, porque muchas veces eran, sobre todo en la zona de Brasil, eran tribus semisedentarias, entonces cuando encontraban una colmena, extraían la miel, la cerumen y se lo dejaban. Sin embargo, hay registros de estas dos especies en particular que sí se trabajaban, no de la misma manera que los mayas, no tenían un mecanismo o más bien un sistema de cultivo tan tecnificado, podríamos llamarlo como tenían los mayas, pero sí que extraían miel y se les dejaba y recurrentemente iban a estas colmenas y podían tener incluso los troncos apartados y ya se trabajaba, ¿no? Como un tipo de meliponicultura. Estas son las especies de las abejas para que tengan idea de no solo lo que les estoy contando, sino vean cómo son las abejas en particular. Son estas abejitas. Son del género Melipona. Como les comenté, son abejas sin aguijón. Esta de aquí abajo es la que tenemos en la península de Yucatán y su distribución abarca incluso Centroamérica y parte incluso del Pacífico de México. Ahora, dentro de los meliponinos hay dos grupos. No son grupos taxonómicamente hablando como tal, o sea, son grupos como que se han dividido, por así decirlo, de manera ya tradicional, porque en final de cuentas son de la tribu Meliponini. Pero hay ciertas características que las dividen entre trigonas y meliponas. Las meliponas tienden a ser más robustas, más rechonchas, con más vellosidad en el tórax, mientras que el grupo de las trigonas abarca varios géneros, que es el género trigona, nanotrigona, trigonisca, tetragonisca, etc., que son abejas que no tienen tantas vellosidades y son un poquito más vespiformes. Y normalmente las alas sobresalen más, llegan a sobrepasar incluso el abdomen. En cambio, las meliponas no. De todas estas especies que podemos encontrar en Yucatán tenemos 16. Y aquí lo que podemos ver son las imágenes de las abejas, de estas abejas sin aguijón, y su nombre científico y su nombre en maya en rojo. Tenemos el género trigona, el género trigonisca, género partamona, plebeya, escaptotrigona, cefalotrigona, nonotrigona, lestrimelita y melipona. Dentro de melipona tenemos dos, que es la bichi, que se puede decir que es la más relevante en cuanto a la cuestión de productividad, pero también tenemos otra especie que puede ser aprovechada, que es la Scaptotrigona pectoralis.
que es la Cansac. Esta también puede ser explotada, también puede ser manejada en cajas racionales. No hay registros que la cultura maya lo haya hecho, como si lo hay con Melipona bichi, pero se han hecho pruebas y sí es totalmente factible que se pueda explotar esta especie. Las demás especies sí producen miel, pero producen muy poca como para poder realizar una actividad que tenga que ver con el comercio de esta, ¿no? Muchas de estas especies, la miel se les ha considerado como con propiedades medicinales y hay diferentes brebajes que pueden prepararse, por así decirlo. Incluso también lo usan mucho para las cataratas, para infecciones de ojos. Bueno, la medicina tradicional maya ha aprovechado mucho las diferentes tipos de mieles de estas abejas, ¿no? Otra especie que es muy particular es la Lestrimelita nipquit. Esta Lestrimelita es una especie que no forrajea, sino lo que hace es ir y saquear las colmenas de otras especies sin aguijón, otras especies de abejas sin aguijón. Incluso es considerado, puede llegar a ser considerado como una plaga, ¿no? Que afecte la meliponicultura. Tenemos registros por los frailes que llegaron, por los conquistadores. Por ejemplo, tenemos aquí este texto, ¿no? Que decía que en Chetumal hallaron mucha miel, mucha y muy buena miel en colmenares grandes de 1000 hasta 2000 colmenas en troncos de árboles. También hay registros en este código, el código mendocino, donde se llevaba registro de los tributos de miel que se recibían, ¿no? Y eran tributos de miel que venían del sureste de la península, básicamente. Entonces sí tenemos registros históricos bastante antiguos de esta actividad. También tenemos este escrito que dejó Fray Diego de Landa en su relación de las cosas del Yucatán, donde él redactó pues todo lo que él vivió, ¿no? Aquí en la península. Y tiene un capítulo que se llamaba de las abejas de su miel. En este capítulo él habla, se puede ver que ya él distinguió las dos tipos de abejas, ¿no? De las lastrigonas y las meliponas, ¿no? Una dice que las mayores se crían en colmenas, se refiere a las meliponas, y las muy chicas no hacen panales, dice, eh, sino que hacen como nueces de cera, se refiere, eran los potes. Ahorita vamos a ver imágenes de que eso a lo que se refiere. Otra, también hace referencia de que las trigonas en realidad no las cosechaban, sino que nada más se extraían. Me refiero a las trigonas, a todo ese conjunto de especies que están englobadas, ¿no? Que las extraían del monte, pero no las cosechaban. También podemos leer que también describe la miel de los meliponinos es más húmeda que la miel de la apis mellifera. La apis mellifera puede tener hasta 20% de humedad y la de meliponino puede ser superior al 30%. Es una miel que se puede considerar aguada y aquí lo hace referencia a eso y también al tipo de cera, ¿no? Otra cosa que se puede ver que el manejo que le daban a la miel para que evitar la fermentación, aquí le daban un hervor, ¿no? Al fuego. Claro que eso no es recomendable en ese momento, no tanto por la cuestión de la fermentación, porque la miel de meliponino es relativamente normal que fermente y se puede consumir con cierto grado de fermentación, pero el hecho de calentarlo modifica mucho, si bien elimina todos los patógenos que puede haber, pero también elimina una gran cantidad de biota que está de manera natural y que es benéfica, que se encuentra en esta miel, ¿no? Y además modifica las características organolépticas de esta miel de meliponino, que lo hacen muy diferente a la miel de Apis mellifera. Bueno, aquí eso es lo que les quería enseñar, este relato de Fray Diego de Landa en cuanto a la meliponicultura que él vio, ¿no? Él describe esta parte. Tenemos igual evidencia, ya un poco, eso es mucho antes de la cultura maya, ¿no? Esto que estamos viendo acá, del lado izquierdo, son las tapas de los jobones. Los jobones son estos troncos que comentaba, donde se produce la miel. Esto que está aquí, y estos se trabajaban con aberturas laterales por donde se realizaba la cosecha.
Entonces aquí esto es una zona arqueológica Cálico en Quintana Roo y encontraron aproximadamente unas 90 tapas de jabón, en este caso eran de piedra, ¿no? Eso nos indica la cantidad de producción que tenían en esa área. También vemos estas efigies de este hombre ascendente con alas, que se le considera una efigie relacionada con las abejas, con el dios abeja que es Amusencap. Este edificio se encuentra en Tulum. La zona de Quintana Roo, toda esa parte, es una zona que en esa época era un vínculo entre la península, entre las ciudades de la península y las ciudades de Centroamérica. Habían rutas comerciales muy importantes y aparentemente, sobre todo en Cozumel o en Tulum, esas partes, la miel era de suma importancia. Esto, pues como les comentaba, fue a través de la evidencia que dejaron, ¿no? En los edificios, en estas tapas, en las efigies, en ese tipo de registros nos indican que era un bien muy preciado. Tenemos también esta que se localizó en Tulum, si no me equivoco, es una efigie de Chac, que en el cuello tiene un jobón. Aquí en la mano izquierda vemos un jobón para que vean la comparativa. Esta efigie en particular está datada en unos 1000 años. Y hasta el día de hoy, este tipo de actividad pecuaria sigue teniendo esta importancia, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es una ceremonia que se llama el Najilcol, con ofrendas de sacá y miel de mesa. Esta imagen es de la zona de los Petenes en Campeche. Cuando se hace la cosecha del meliponario, también se hace una ofrenda para agradecer, ¿no? la abundancia de miel. Y se hace esta bebida de sacá, que es una bebida hecha con maíz. También se pueden elaborar otras bebidas como el balché, que también es a base de una corteza del árbol de balché, junto con miel de melipona bichi, que es la colencap o la shunancap que le llaman. Entonces, este tipo de actividad pecuaria sigue teniendo cierto trasfondo espiritual hasta el día de hoy, ¿no? En las pequeñas comunidades que aún practican. Y este es solo un ritual, porque en realidad hay otros rituales, ¿no? Que también implican el consumo de miel de melipona. Otro punto importante que quería comentarles igual era sobre los aluches. A mí me tocó una vez ver una ponencia del maestro Jorge González Acereto, quien es una persona que se ha dedicado a la meliponicultura toda su vida. Y en esta conferencia él hacía alusión a los aluches, o decía que es más la pronunciación, que de hecho el correcto debería ser arush, con una R. Bueno, lo que él comentaba que los aruches en realidad eran efigies de cera, de cerumen de melipona. Se fabricaban con cerumen, luego se enterraban en la milpa y se hacía un ritual que de hecho en algunos lugares para que estas efigies protejan las Doctor Rubén, creo que estamos teniendo algunos problemas de conexión. Si pudieras mejor cerrar tu cámara para que te escuche. Este es como se piensa que eran los meliponarios. Ok, ¿me escuchan mejor así, con el micrófono más cerca? Sí, 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 doctor. Igual si quieres cerrar tu Sí, cámara, eso te va a ayudar también. ¿sí me escuchas, Yasmin? Sí, te escucho. Creo que se desconectó Ok, Rubén. Ah, no, aquí se está. cayó la conexión por un Sí, si gustas puedes segundo. apagar tu cámara y eso te va a ayudar a que tengas una mejor conexión. Y también si quieres podemos presentar tu presentación como tú nos digas. Ok, no, está bien, nada más permíteme un segundito. Ok,
Se sigue compartiendo mi presentación, ¿no? ¿Verdad? No, ya no se ve. Ok, ¿dónde está para compartir? Mil disculpas por estos inconvenientes. Voy a compartirlo de nuevo. No, no te preocupes. Perfecto, ya la podemos ver. Ok, listo. Entonces, y lo que podemos ver aquí es un meliponario. Esta imagen representa un meliponario, que es el Najicap de las abejas meliponas. De hecho, acá aquí tenemos otras dos representaciones, como se representaban. Y aquí una efigie de este dios maya, que aquí vemos que tiene agarrado una colmena. Algo interesante de esta imagen es que siempre que yo la veía, yo pensaba que esto que está acá representaba pues una colmena, ¿no? Representaba las celdas, la cría. Pero tuve la oportunidad de ver una ponencia en el Congreso Mesoamericano de Nuevas Nativas de una, me parece que antropóloga, que describió este tipo de imágenes, la simbología, ¿no? Que hay detrás de todo eso. Y esto en realidad representa una ofrenda de tamales, tamales de iguana, que se llevaban al meliponario, que se ofrendaban a las abejas, ¿no? Y aquí vemos más de cerca la efigie esta, que es muy, muy famosa, es una representación del dios abeja, que es Shunakap. Y de nuevo aquí otras representaciones en letra P. Ok, aquí tenemos dos tipos de meliponarios tradicionales mayas. Este es el contemporáneo, está aquí del lado derecho, que es como se trabaja hasta el día de hoy, muchas veces así lo podemos encontrar. El del lado izquierdo era el prehispánico, como el tipo de meliponario prehispánico a la llegada de los españoles. Si pueden ver las diferencias que tenían unas como mesas de, podríamos decir, de mampostería, y ahí es que se trabajaban. La cultura maya actual, pues ya se utilizan estas como gradillas, donde se van asentando los jóvenes unos sobre otros. Aquí les quiero mostrar diferentes tipos de meliponarios, diferentes tamaños, diferentes tipos de construcción. Hay de techo de lámina, techo de guano, incluso de techo de concreto, dependiendo de la cantidad de jobones y el recurso que tenga cada meliponicultor, ¿no? El diferente número de jobones. Y aquí, por ejemplo, ya vemos meliponarios que ya tienen cajas racionales, o sea que las cajas racionales son cajas como tal, donde ya se trabajan de manera más tecnificada las colmenas, hasta apiarios un poquito más, son más modernos. Este es de un colega, Jorge, que lo tiene en Campeche, igual en la zona de los Petenes. Vemos que tienen aqueles, ya podríamos llamarle como de tipo industrial, ¿no? Y con sus bases con piletas para evitar que suban las hormigas. Este es de otro colega que tiene en Quintana Roo, Felipe Carrillo Puerto, tiene su meliponario y tiene además cajas tipo IMPA, les tiene por fuera, que simplemente les tiene puesto estos techos como de lámina individual, pero también tiene su meliponario igual mixto con jobones y con cajas racionales. Y bueno, esta es una foto de un meliponario muy grande. Esta foto se tomó en los 50. Al día de hoy ya no es prácticamente imposible encontrar meliponarios tradicionales de este tamaño. Eh, Hubo un declive que más adelante vamos a platicar sobre el declive de la meliponicultura. Bueno, y aquí nada más para complementar, además de la península yucatán, hay otras partes en la República donde se tiene evidencia de que, o se tiene conocimiento de que se trabaja con las meliponas, ¿no? Tenemos la parte pues, principal que es la península, también tenemos las tierras bajas costeras del Golfo, la cuenca del Balsas, y las tierras de la costa del Pacífico que les comentaba. Pero aquí hay diferentes tipos de melipán, no solamente es melipona bichi, también tenemos otras especies de melipona. Además de melipona, también tenemos otras especies como Scaptotrigona mexicana, que se trabaja, por ejemplo, en Puebla, en Coetzalan. Hay un grupo de trigonicultores y ya tienen una producción
que incluso transforman su producción ya en jabones, shampoos y en ese tipo de productos, ¿no? Y también en la Huasteca se trabaja esta especie de abeja en este tipo de colmenas de tinaja, ¿no? Aquí en la península, además de melipona, algunos productores trabajan con Scaptotrigona pectoralis, que es otra abeja que está en el grupo de las trigonas, pero no es algo generalizado. Es la que les comentaba que también se puede trabajar. Ahorita lo que les quiero comentar es más que la biología de la abeja melipona, son diferencias que hay con Apis mellifera. Normalmente cuando hablas de meliponicultura o les dices que es una abeja, lo primero que le viene a la mente de la gente es la abeja melífera. Es lo que entre ambas, ¿no? Para empezar, la reina en Apis mellifera es completamente capaz de volar. De hecho, las colmenas de apis, cuando se quedan sin recursos, son capaces de migrar. En cambio, la melipona no. La melipona tiene un punto que la reina se convierte en fisiogástrica, cuando es cuando le crece el abdomen por el desarrollo ovárico tan grande que tiene, y ya se vuelve incapaz de volar. Queda sin recursos en el área, pues la colmena se queda, eh, se queda a morir prácticamente, no puede volar. Además, la población es diferente. En una colmena fuerte de Apis mellifera puede tener hasta, no sé, 30.000 abejas, mientras que una de melipona está alrededor de los 3.000 ejemplares, o sea, dependiendo de qué tan poblada esté la colmena, ¿no? Además, la miel la almacenan en potes, como estamos viendo acá, mientras que Apis mellifera usa las mismas celdas para las crías y para la miel. En cambio, en la melipona los panales con crías son aparte y para la miel usa este tipo de potes, para la miel y el polen, además. Otra cosa interesante es de que las meliponas tienen unas zonas, como vemos aquí, que le llamamos zonas de basurero, donde van almacenando pues la basura, pedazos de abejas muertas, excremento. Esto se cree porque la descomposición genera calor y puede ayudarles a termorregular, mientras que Apis mellifera tiene estrategias un poco más sofisticadas para mantener la temperatura de su colmena. Otra cosa en cuanto a su desarrollo es que las meliponas lo que hacen es poner el huevo y sellar las celdas. Cuando ponen el huevo, como ustedes pueden ver aquí, ya pusieron alimento larval, que es el que le va a servir a la larva para alimentarse y posteriormente ocupar hasta que salga el individuo que emerge. Y hay dos tipos de huevos, los tipos de huevos de obrera y de reina. Ahorita vamos a explicar esta parte. En cambio, en Apis mellifera, si ustedes ven acá, las celdas se mantienen desoperculadas porque las nodrizas, que son un tipo de abejas jóvenes, alimentan a las larvas, se le llama alimentación progresiva, hasta que son pupas, y entonces cuando cierran. Mientras que huevos de melipona, huevo, ya está cerrado, ya tienen comida. El desarrollo de una abeja melipona está alrededor de los 50 días, mientras que el de obreras de Apis mellifera están alrededor de los 21 días. Entonces se desarrolla mucho más rápido y la población es mayor. En cambio, el desarrollo de una colmena de meliponino es mucho más tardada y es menor, por tanto la producción va a ser mucho menor, la producción de miel. Ahora vamos a hablar de la cuestión de los huevos. En el caso de Apis mellifera, la reina, una vez que hace su vuelo nupcial, empieza a poner huevos, ¿no? A los días, a los 8 días aproximadamente, en promedio. Mientras que en el caso de la reina melipona no nada más los pone, sino que existe un proceso, que es el que vamos a ver en este video, en el que después de que aprovisionan la celda con alimento larval, como estamos viendo aquí, una obrera va y pone un huevo. Este es un proceso casi ritualizado. Lo que estás viendo aquí, esta que está acá, esta es la reina. Está esperando que la obrera ya ponga el huevo. Esto ocurre cuando ya ellas de alguna manera miden que ya tiene suficiente alimento larval. Miren, aquí está, ya está poniendo el huevo la obrera. Se quita, está el huevo ahí puesto, y entonces es cuando la reina agarra y dice, ah, bueno, ya puse huevo, entonces a mí me toca.
se alimenta de este huevo, que le llamamos huevo trófico. Ok, se lo está comiendo en este momento. Y va a poner su propio huevo. Aquí podemos ver que ya lo está poniendo. Posterior a que ya lo puso, entonces proceden a sellar la celda y sigue su proceso de maduración. Ya emerge la larva al interior de la celda. Entonces sí hay muchas diferencias. A pesar de que son abejas, hay muchas diferencias en el comportamiento, en la fisiología, en la morfología de este tipo de abejas, y el manejo, por tanto, es diferente. Por ejemplo, en cuestión de las celdas, uno no puede meter a centrifugar los panales porque no hay panales con miel, como en el caso de Apis, sino que se tienen que extraer la miel de estos potes con jeringas o más tecnificado con un tipo de aspiradora adaptada a un envase, ¿no? Entonces, aquí en la península tenemos varios tipos de colmenas que usan diferentes productores. Básicamente hay dos tipos que son los jobones y las cajas racionales. Y dentro de las cajas racionales tenemos los tipos verticales y las horizontales, que hay diferentes modelos, incluso modelos custom, que le llamo yo, que son modelos que los mismos productores han desarrollado, ¿no? Ahora vamos a ver cómo es el jobón. El jobón básicamente es un tronco, es como anidaría una abeja en un tronco, pero acostado, o sea, de manera horizontal. Aquí podemos ver como natural en la parte izquierda, tenemos la parte de la cría, donde está la celda de cría, este que es el túnel de ingreso o la piquera que le llamamos. Aquí tenemos el involucro, que el involucro es una capa de cerumen que ayuda a proteger las celdas, potes de alimento. Y en la parte superior e inferior tenemos batumen, que es cera es resina muy compactada mezclada con tierra que sirve para taponear estas partes, ¿no? Para aislar el nido del resto del árbol. Si se fijan, tenemos las mismas estructuras en el jobón, pero simplemente que está horizontal, ¿no? Y en el caso del jobón, aquí a los costados se manejan unas tapas de la misma manera. Y por ahí es donde tradicionalmente se hace la cosecha, ¿no? ¿Qué es lo que se, qué es lo, qué es la, después la desventaja del jabón? La desventaja del jabón es que estas tapas se sellan con tierra y cuando vayas a cosechar puedes contaminar la miel. Entonces, otras ventajas que no podemos alimentar, no es más difícil alimentar con un jabón, porque hay temporadas que no hay mucha entrada de miel, digo, de néctar, entonces las abejas necesitan ser alimentadas, en un jabón es más complicado hacer ese procedimiento y en una caja racional es más fácil. En cuanto a las cajas racionales, se considera que la primera persona que las implementó en la península, incluso hay gente que dice que probablemente en el mundo, fue el doctor Gaumer. Este doctor es el nombre seguramente si hay gente que está involucrada con la biología o la agronomía, las plantas, sobre todo en la península, seguramente lo conocen. Es un naturalista que vivió en Izamal y describió muchas especies de plantas. Por ejemplo, por ejemplo, Mamillaria gaumeri, ¿no? Gaumeri viene de Gaumer, o Acacia gaumeri, y así hay varios por el estilo, no solo por acordarme dos especies. Bueno, él era como naturalista, también estaba interesado en la apicultura y era apicultor y también se involucró en la meliponicultura. Y aquí tenemos un fragmento de una charla que él dio ante un grupo de productores de apícolas en Tamal. Y él comentaba que él obtuvo unos corchos, él llamaba corchos, no le llamaba jobones, ¿no? Pero a él le gustaba aquel hecho de que se sellen con barro, entonces él diseñó una caja de madera con la cual podía evitar esto, ¿no? Que caiga el barro. Entonces se considera que fue uno de los primeros en implementar este tipo de cajas racionales. Aquí incluso mencionó las medidas que él usó. Otro tipo de caja que es muy usado aquí en la península es la caja tipo TIPA, que quiere decir de tecnología intermedia de bisagras, González Acereto. González Acereto es un investigador, como les había comentado anteriormente, que se ha dedicado toda su vida, toda su carrera al impulso, al rescate de la meliponicultura, ¿no? Y él desarrolló esta caja con estas medidas. Y la principal característica que tiene es la implementación de bisagras.
estas bisagras hace que la caja se pueda abrir por completo y facilita mucho la cosecha. Como él es una de las primeras personas que empezó a transferir esta tecnología hacia las comunidades, bueno, pues mostrándole las ventajas de las cajas con respecto a los jóvenes, pues muchos de los meliponicultores actuales tienen este tipo de cajas o cajas basadas en este modelo. Otros que han hecho muchos diseños de cajas son los brasileños. En Brasil la meliponicultura también es muy importante. Como se había comentado al principio, había ya desde tiempos prehispánicos, había tribus que practicaban la meliponicultura y posterior a la colonización, en el caso de en Brasil por los portugueses, pues se siguió practicando y con el paso del tiempo se tecnificó. Y tenemos esta caja que es la caja tipo INPA, Instituto Nacional Pesquisa Amazona, que es un instituto brasileño, que es una caja que podríamos llamar modular. Esta caja en principio es más pequeña cuando se inicia, entonces no hay necesidad de controlar el tamaño cuando se hace la división. O sea, es más fácil hacer división en palabras de compañeros meliponicultores, ¿no? Que han usado este tipo de caja. Y la idea de esta caja es que tú puedas tener secciones de ella que solamente haya potes con miel y polen y no se involucre la cría. Esta imagen que está acá de la foto es una foto de un colega que usa estas cajas, Manuel, de Felipe Carrillo Puerto. Y es de esta parte que vendría siendo acá, de la segunda alza. Ya llegaron hasta ahí, pero se ve que al final de cuentas que sí también llegan a construir ahí los panales con cría, los disquitos estos con la cría. Otro tipo de caja es la Portugal Araujo, que es similar, solamente que la cámara de cría es más grande y luego vienen alzas pequeñas. La idea es similar, que solamente haya potes en la parte superior, potes con polen y con miel, y se facilite la cosecha. Y también hay otros tipos de caja. Por ejemplo, hay estas cajas híbridas entre jobón y cajas. Tenemos estas cajas que usa un colega que son similares en tamaño a las cajas de González Acevedo, pero ya no les ponen las bisagras. Tenemos estas cajas que las utiliza el ingeniero Omar Araujo, que es un meliponicultor bastante conocido en las redes sociales, hizo su propio diseño de caja y él las trabaja así y él difunde pues el manejo de este tipo de caja, ¿no? Y seguramente hay más, ¿no? Pero estas son son las más conocidas, las que más he visto que, bueno, salvo el jubón este híbrido, no es que sea muy usado, pero sí es algo que llama la atención. Ahora, como les decía, después de la colonización y este lapso de periodo de tiempo que se introdujo la abeja melífera, hubo un declive de la meliponicultura. O sea, afectó mucho la guerra de castas, donde se perdieron colmenares, la industria en la que era, pues lo que trajo fue la fragmentación y las colmenas necesitan pues árboles grandes, colmenas conservadas para poder anidar, y la fragmentación del hábitat igual causó que ya no pudieran pues desplazarse, que haya la población mermó, ¿no? Cuando se empezó a introducir la abeja melífera ya de manera masiva, que de hecho le llaman abeja americana, algunas comunidades se le dicen así, pues muchos optaron por la apicultura porque no había un valor agregado de la miel de abeja, ¿no? O sea, de miel de melipona. Pues decían, bueno, les pagaban igual la miel de melipona, incluso menos porque estaba aguada. Entonces, pues se desplazaron, se movilizaron de la meliponicultura a la apicultura. Ahora les comentaba de que le dicen americana porque al final sí es europea, pero hubo ciertas políticas del gobierno que trajeron las abejas europeas, pero de Estados Unidos. Y por eso es que muchos apicultores, sobre todo los más grandes, puedes escuchar cuando vas a trabajar en apiario que le llaman abeja americana. Yo pienso que en estos últimos años estamos viendo un resurgimiento de la meliponicultura y hay varios factores que están afectando esto, ¿no? Que están causando que cada vez las comunidades estén más interesadas en seguir trabajando con este tipo de abejas. Los especialistas, como por ejemplo, se me viene a la mente el doctor Javier Casaguán, que es una persona que ha trabajado mucho con abejas
también. Mencionan que el hecho de la africanización ha afectado de cierta manera en que se trabaje de nuevo con la melipona. ¿Por qué? Porque antes de la africanización, los apiarios muchas veces estaban tras patios, eran abejas europeas que eran dóciles y tenían la posibilidad de trabajarlo en su patio. Cuando ocurrió la africanización a mediados de los 80, principios de los 90, pues entonces ya no podían porque eran agresivas. Entonces fue cuando desplazaron los apiarios a las afueras de los poblados y quedó libre ese nicho de traspatio en el solar para que regresen al trabajo de una actividad apícola como la meliponicultura, ¿no? También surgió una nueva generación de investigadores, como les comentaba el maestro Jorge González Cereto, que se ha dedicado a estar transfiriendo tecnología, y posteriormente otros investigadores, por ejemplo, se me viene a la mente Remy Van Damme del Ecosur o el doctor Javier Quesada en la Universidad Autónoma de Yucatán, gente que ha dedicado su vida a no solo al estudio de estas abejas, sino a transferir esta tecnología, ¿no? Para el rescate, para que no se pierda. Otro factor es la democratización del conocimiento. ¿A qué me refiero con la democratización del conocimiento? Que hoy día tú puedes entrar a las redes o incluso a internet y buscar la información que quieras, ¿no? Puedes buscar en meliponicultura y te van a salir manuales totalmente gratuitos, puedes tener contacto con los investigadores, puedes tener contacto con meliponicultores, y puedes llegar incluso a meliponicultor a través de ese tipo de aprendizaje. Y la gente que esté interesada rápidamente puede captar información de ahí y luego vincularse. Entonces ya es más fácil tener acceso a esta información. No es como antes que tenías que esperar a conocer a alguien que te pueda dar un curso que a veces no era gratis. Entonces ya la información está mucho más disponible. Otra cuestión por la cual se está viviendo un resurgimiento son las oportunidades de mercado. Ya no sé, como les dije antes, la miel de melipona y la miel de Apis mellifera se les cotizaba igual, pero la realidad es que hoy día sabemos que hay características diferentes y son mieles diferentes con sabores diferentes. Y hay un mercado, por ejemplo, el del slow food, este movimiento que está muy interesado no solo en consumir alimentos, sino el saber de dónde viene este alimento, cómo se produce, el trasfondo cultural de este alimento. También hay un mercado gourmet. Y la realidad es que esta miel hoy por hoy no es una miel económica, o sea, una miel de melipona te puede salir el litro aproximadamente alrededor de 1.500 pesos, pero hay gente que sí lo paga, gente que está en o tal vez no te compre un litro, pero sí va a comprar el equivalente en precio de no sé qué será, 200 mililitros, porque valora este tipo de características de la miel, ¿no? Que vienen que era una abeja que tiene un manejo ancestral, que es producido en las comunidades mayas actuales. Y bueno, esto nos ha afectado y ya cada vez hay más oportunidades para vender esta miel. Y por último, otro factor que está afectando de manera positiva el desarrollo de la meliponicultura es el reconocimiento institucional. En el 2018, por ejemplo, el programa de extensionismo rural ya incluyó a la meliponicultura en conjunto con la apicultura, pero bueno, ya se le reconoció como un sistema producto más. Y en el 2020, CONAFOR, en conjunto con IFAB, está transfiriendo tecnología eh, para el manejo racional de esta abeja, porque al final de cuentas las abejas nativas también son un recurso forestal que si se aprovecha de manera racional y sustentable puede ser un recurso más que ayude a las comunidades. Entonces cada vez más ya las instituciones están dándole pues su espacio, ¿no? A esta actividad como un sistema producto. Vemos cada vez más apoyo en cuanto a la capacitación, les decía la transferencia de tecnología, yo he tenido la oportunidad de trabajar en ese aspecto y el futuro pinta para que cada vez haya más meliponicultores y cada vez haya mayor disposición de este producto en el mercado. Y bueno, les dejo aquí un poquito de la literatura que consulté para que lo tengan y les agradezco mucho pues el espacio para esta breve charla y espero que pues, les haya gustado. Muchas gracias, doctor.
Pues la verdad es que muy interesante. Creo que ha sido una de las charlas muy dinámicas, ¿no? Nos ha llevado por un recorrido histórico de cómo esta actividad inicia en la península de Yucatán, ¿no? Y sobre todo, pues nos muestra cuál es la riqueza biocultural entre la cultura maya respecto de esta actividad, ¿no? Me gustó mucho encontrar también datos del simbolismo, ¿no? Que la actividad en sí misma tiene, ¿no? Esta relación que hizo respecto del jobón y cómo ha sido adaptado a formas de producción actualmente, creo que pues nos deja muchos aprendizajes y muchas enseñanzas, ¿no? Y la verdad es que personalmente le reconozco esta facilidad para poder vincular en estas investigaciones datos duros, datos históricos y datos prácticos, ¿no? Y sobre todo también datos sociales, ¿no? Pues muchas gracias, ¿no? Bueno, vamos a pasar. Primero que nada, quiero agradecer mucho la participación y la conexión de quienes nos acompañan en la transmisión. Tenemos un participantes de Nicaragua, de Ecuador y pues obviamente de nuestro país, ¿no? Gente de Veracruz, gente de Chiapas, gente de varios estados que están conectados, de Guadalajara, de Morelos, de Puebla, de Oaxaca y de Quintana Roo, obviamente, ¿no? Que bueno, me da gusto encontrar personas interesadas en estos temas y como lo decimos, o sea, que el INIFAP pueda transferir estos conocimientos utilizando esta colaboración con la Comisión Nacional Forestal y sobre todo a través de la plataforma del CENICEF. Bueno, vamos a dar paso a algunas preguntas. Tenemos oportunidad de poder expresar y que usted pueda responder en tiempo real algunas de las preguntas. Bueno, tenemos una. ¿Por qué en Mesoamérica existe más difusión de la tecnología de melífera? Más difusión de la tecnología. Yo me inclinaría a pensar por el factor económico. Sobre todo en la península de Yucatán, la apicultura es una de las principales actividades agropecuarias y mueve mucho dinero. Entonces, así como en Yucatán, yo me imagino que en otras regiones es muy importante esta actividad en cuanto a exportaciones. Entonces, yo creo que va por ahí la cosa de que... Y aparte que ahora el mercado es más exigente, entonces hay muchos programas sobre, por ejemplo, el extensionismo, ¿no? De ir con el productor y decirle cómo debe ser la producción para que la miel no esté contaminada, porque al final, el caso de la miel que producimos nosotros muchas veces termina en Europa, ¿no? Y el mercado es muy exigente en Europa. Y si detectan algo que no está bien, a veces se rebotan embarques. Y entonces por ahí yo creo que va la cosa, que se invierte tanto en la transferencia, porque al final es una actividad económica muy redituable. La meliponicultura lo puede ser también, pero todavía está en proceso todavía no se puede comparar con la cantidad de dinero que mueve la apicultura. Yo pienso que por eso ese sería un factor determinante para que se le esté dando más importancia. Muy bien, vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta. Desde el punto de vista de biodiversidad y de riqueza natural de ecosistemas, ¿cuál es mejor? Pues, riqueza natural de ecosistemas, pues definitivamente, pues la meliponicultura, de hecho hace poco tuve una plática para un grupo bueno, para el organismo que se encarga de la agricultura en Belice, y ellos querían saber cómo hacer apicultura en zonas protegidas, ¿no? Y una de las recomendaciones fue de que se trabaje con meliponicultura, porque son las abejas que estaban ahí, las nativas. Claro que el contraargumento es de que la Apis mellifera, sobre todo la africanizada, tiende mucho a enjambrar y probablemente en zonas naturales incluso ya haya enjambres, ¿no? Es cuestión de que podríamos llamarle, pues, que no están manejados, perales, por así decirlo. Pero sí, en realidad es mucho más importante la meliponicultura en el contexto ecológico, ¿no? Porque ya existe un proceso de coevolución con las plantas nativas también. Apis mellifera no debemos, a pesar de que la apicultura, no es que no me
a mantener, que quiero decir que estoy satanizando la apicultura, porque no es la solo de cultivo, es muy importante. Pero la apis mellifera no siempre va a ser la mejor polinizadora porque no tuvo ese proceso de coevolución como tuvieron las abejas nativas con las plantas nativas. Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? La coevolución de plantas nativas con abejas nativas. Entonces, apis mellifera no siempre es el polinizador más eficaz. Puede ser eficiente, pero no necesariamente el más eficaz. Muy bien. Tenemos una pregunta, otra pregunta. ¿Cuál es el futuro de la crianza de las abejas meliponas? Pues como yo les decía, yo pienso que pinta bien, sobre todo por estas cuestiones de que ya existe un mercado un poquito más selecto, por así decirlo, que ya hay movimientos como el slow food, que es gente que trata de consumir, pues no solamente ir y comprar lo más económico, ¿no? Sino que piensa en de dónde proviene mi alimento, estoy ayudando a una comunidad, tiene un trasfondo cultural importante. Cada vez vemos más este mercado, ¿no? Sobre todo en la parte internacional. Yo creo que lo que falta con la meliponicultura es un poquito más de las oportunidades para la exportación, porque seguramente que hay un mercado allá afuera y no soy especialista en mercado, ¿no? Pero yo pienso que sí hay un futuro muy bueno para este tipo. Incluso yo lo veo, ¿no? De repente aquí en Mérida, sé que hay meliponicultores dentro de la ciudad. Claro que no pueden tener una gran cantidad de colmenas, pero pues tienen sus colmenas ahí en su patio, sobre todo gente que vive cerca de parques y sí llegan a cosechar. Entonces, cada vez hay más meliponicultores, cada vez hay más oportunidades, como decía el gobierno, cada vez está mirando a ver más hacia esta actividad pecuaria y yo creo que la tendencia va a ser a que crezca más esta actividad. Ok, tenemos una pregunta que es datos, ¿no? ¿Sabe cuánto se cosecha por año de este tipo de miel? ¿Y cuáles son sus propiedades en términos generales? Bueno, en cuestión de cosecha, una colmena fuerte, tengo entendido que puede llegar a sacar hasta 1,5 kilos. Es importante que coseches, no coseches toda la miel, se cosecha aproximadamente el 60% y siempre se le deja un 40%. Una colmena fuerte, bien poblada, hasta 1,5 kilos. Incluso he escuchado testimonios de esa, una evidencia testimonial de que hasta 2 kilos han logrado sacar de una colmena por año. En cambio, para que vean la diferencia, ¿no? Comparativo con apis, puede sacar hasta unos 20 kilos por cosecha, entonces es menor. Eh, Ahora, las características, bueno, mucha gente le atribuye características eh, medicinales, ¿no? Hay investigaciones que han hecho para la piel, así que te ayuda mucho a la cicatrización. Eh, las características organolépticas en cuanto a sabor, es una miel que tiene un pH un poquito más ácido, entonces se siente como una miel acidita, es más húmeda. ¿Qué me refiero con humedad? Es más aguada, ¿no? Tú la ves y puedes hacer ese envase y ves cómo se mueve el líquido. En cambio, la de apis no. La de apis normalmente tiene entre 18 y 20% de humedad, entonces la ves más viscosa, ¿no? La viscosidad es diferente. Es diferente. También la miel, la característica de la miel va a variar mucho dependiendo de la floración. Y no solo de la floración, de la especie también. Por ejemplo, lo mismo que agarres miel de Melipona bichi o miel de Scaptotrigona, y aparte que sea una miel de Sichiche y otra que sea miel de Tajonal. ¿Me explico? Hay esos tipos de factores que pueden modificar las características de la miel, pero básicamente la miel de Meliponía es más húmeda, un poco más ácida y bueno, le atribuyen ciertas características medicinales. Ahí sí, pues yo no estoy muy empapado en este tema de cómo se usa de manera medicina tradicional, pero sí sé que la usan incluso con goteros, ¿no? Para los ojos, para irritaciones. Eso es lo que sé al respecto. Ok. Una siguiente pregunta y que es muy en el contexto actual y en el momento que vivimos en México. ¿Cómo han afectado los incendios forestales a la población de abejas? Buena pregunta. Y la realidad es que no tengo la información. De hecho, es bastante interesante y habría que ver cómo medir esto.
Porque la cuestión en cuanto a la población de abejas meliponas, la género meliponas, las poblaciones son muy escasas de manera natural. Ya es muy difícil que te encuentres con una colmena, no vayas por el monte y te la topes, salvo ciertas áreas que son zonas protegidas, donde es más probable. De que debe haber una afectación, seguramente la hay, porque pues están quemándose pues, los nichos donde pueden anidar estas abejas. Pero ¿qué tanto les ha afectado? La verdad es que no tengo la información. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta. ¿Sabe usted si existe algún sello forestal por uso de apicultura? ¿Algún sello, alguna Sello certificación que forestal. reconozca? Ajá. Sé que se pueden aretear las cajas, como si fueran las de apis, como si fueran de ganado. Yo veo que las vacas les ponen su arete, su registro en cíniga. Sé que se pueden aretear las cajas de apis melífera. Sin embargo, en cuanto a los jobones o a las cajas racionales de abejas nativas, creo que todavía no se hace, pero no estoy seguro. Sin embargo, voy a averiguar para no dejarles al aire esta pregunta. Muchas gracias, doctor. Bueno, también hay una cuestión. Aquí nos piden que si puede compartirnos su correo electrónico. Supongo que estará en la presentación. En la presentación que recuerde para todos nuestros asistentes está disponible y está disponible para descarga y en unos minutos más, en un tiempo más, va a estar disponible esta grabación con calidad dentro del canal de YouTube. También, bueno, creo que son nuestras preguntas, las he tratado de sintetizar para ajustarnos al tiempo. Tenemos también presencia de Costa Rica y de Belice, ¿no? Justamente gracias a todas las personas que nos acompañan de México y Centroamérica. Creo que es un tema de mucha relevancia, de mucha importancia para toda nuestra cuestión de manejo biocultural en las regiones y bueno, me atrevo también a recomendar, a sugerirle a nuestros asistentes, pues este tema que recalcaba usted al final, ¿no? Es el tema de cómo mercados como el slow food, bueno, están reconociendo este producto como un producto pues de importancia para consumo, ¿no? Y creo que el mercado también va a ir tendiendo hacia este tipo de sectores, ¿no? Bueno, pues de mi parte sería cerrar. Estamos casi en el cierre de nuestro seminario, webinar del día de hoy en colaboración con el INIFAP. Pedirle al doctor si quisiera hacernos un último mensaje antes de nuestro cierre. Pues, pues nada más me gustaría pues agradecerles el espacio. Es al principio un poquito nervioso, la verdad, tengo que admitirlo, pero se me hace muy ameno este tipo de actividades y me emociona que tanta gente de América Latina haya estado presente. Y pues ya lo saben, cualquier cosa tienen al NIFAP disponible para cualquier colaboración con respecto a la meliponicultura, cualquier otro tipo de actividad relacionada a apícola, ¿no? Y de nuevo, gracias al CONAFOR por tomarnos en cuenta para este tipo de eventos de difusión y gracias al público por presenciarla. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues antes de cerrar, queremos agradecer a todos, a cada uno y cada una de ustedes su participación en este seminario. Y los invitamos a que la próxima semana estén atentos a nuestra programación. Vamos a estar conmemorando la Semana del Bosque, la Semana de los Bosques, y estaremos anunciando la temática tanto en nuestras redes sociales del Centro Mesoamericano del CEMICEF y de la Comisión Nacional Forestal. Por nuestra parte, agradecemos mucho su interés y su conexión en esta transmisión y esperamos seguir contando con su presencia en futuros eventos de divulgación y de conocimientos en el sector forestal. Muchas gracias.